El 25 de noviembre de 1970, el célebre escritor japonés Yukio Mishima protagonizó uno de los episodios más impactantes de la posguerra al irrumpir, junto a miembros de su milicia privada, Tate no Kai, en un cuartel de las fuerzas de autodefensa en Tokio para exigir a los soldados la restauración del poder imperial. Tras ser abucheado y ver frustrado su llamado a un levantamiento, Mishima se quitó la vida mediante seppuku, culminando un gesto que combinó radicalismo político, estética samurái y una profunda crítica al Japón moderno. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. ¿Puedo usar esa introducción para postproducción? Por supuesto. Impresionante. Yo creo que ya la introducción con musiquita de Evangelion va a quedar como una cosa recurrente en Cineclub. ¿Y por qué? Porque sí, porque está bien. Nunca es suficiente de Evangelion. Oye, antes de empezar, como nos dice nuestro gran querido Pablo, hay que presentarnos. Diego, ¿cómo estás? Bien, aquí en una no reunión del cine con artrosis, porque no hay que violar las reglas. Esta no es, aunque es el mismo grupo, no es cine con artrosis, porque esta película es del 62 y no hemos puesto la regla de no hablar de películas de después del 62. Si abrimos esa puerta, se nos va a caer todo. Pero igualmente feliz de estar con ustedes hablando de viejitos. Mira, esos Jorge. perros como reclaman. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Oh, watashi wa Jorge des. No esperaba eso. Excelente, excelente. Bien, pues aquí estamos, pues, viendo cine japonés de alto impacto. Juan Carlos, ¿tú cómo te ha ido la vida? Todo bien, man. Aquí bien pegado con el tema de los samuráis y el Japón feudal y todo este cuento que últimamente me ha dado harto material audiovisual para disfrutar, tanto como esta película como en otros medios. Animación. Estoy en una espiral de disfrutar esta temática. ¿Y usted, Pedro? ¿Cómo está? ¿Todavía cambiándose? No, ya estamos bien. Está instalado. Estamos instalados. Ahora ya empezamos con los problemas, hay que llamar al gaffiter, que no sé qué, así que ya estamos cambiados. Pero estoy contento, aparte cumplí una deuda histórica al ver esta película. Ah, no la había visto. No, la Hay que contar eso, conocía, entonces. conocía la escena, no es la final, pero cachaba esa pelea en los campos, pero no la había visto, así que fue una linda oportunidad de ponerme al día. Pero el que quiso que la viéramos, y por qué estamos acá, es Diego, que se niega a calificarla como viejita. Sí, pero yo no... Fue raro como llegué a la película. En realidad siempre ando viendo como las primeras rankeadas pero no de IMDb y todo, sino como la de los críticos que dicen qué onda. Y obviamente había que ver cuál también era una de las mejores puntuadas en el mejor lugar para juntarse a engrupirse, como es Letterboxd. Y ahí tenía un puntaje sobresaliente, porque en otra era como el lugar 30, el lugar 20, pero sí, el Letterboxd ya era como el número 1, entonces fue como ya, hay que verla. Y me pasó algo extraño, que fue quizás la película donde he ido más rápido a ponerle 5 estrellas. Y eso fue algo que yo se lo comenté al tiro en el grupo, porque fue como, no, hace tiempo me pasaba de ver una película que no dudara de que acababa de ver algo perfecto, ¿cachai? Como que no teníais por dónde pegarle, que así como levantando las manos, efectivamente esto es cine, pero fuera del meme, sino de, sí, esto me sorprendió en sobremanera de ver una obra maestra, porque uno cree que ha visto las grandes, ya como que no va a volver a sorprenderse, y no, todo lo contrario. Esta cuestión a mí me pasó por encima, así que corrí al grupo a decirles, y después dijeron, pero hablemosla.
Yo dije, O sea, del 60. aunque sea del 62. Aunque Aunque sea sea- 62. Claro, aunque nos corramos unos años, hablemosla igual. Y por eso estamos acá. Pero esto es como comprar cigarros con 17, pues, sí, prácticamente el mismo. Es un nominalismo nomás. Muy está borde, pero está bien. Oye, pero la gracia de esta película encuentro yo así sin entrar en nada y conectando con lo del Diego nomás, con lo que tiene que ver con películas rankeadas y como dentro de la historia del cine cuáles son las mejores películas. Esta tiene una gracia que encuentro que, no sé, po, a diferencia de obras como Ponte tú 2001 o Persona, que igual estamos de acuerdo que esas películas son magistrales, igual en su momento dividieron, ¿cachai? O hay una crítica un poco más... No una crítica, como que al público general le cuesta más entrar a esta película. Y yo creo que esta weá, así como críticos, cineastas, espectadores, todos coinciden. ¿Cachai? Yo creo que esta película no va a tener sobre todo si no la han visto, que aconsejo partir a verla en este minuto y de ahí entrar en la conversación. Creo que esta película es como de consenso, bien sólido. Sí, no es ver una película de Tarkovsky y empezar a analizarla, ¿no? Es una película que usa todos los recursos del cine y de la narrativa casi como un libro universal, pero contando una historia que todos podemos entender y que la reflexión misma posterior a la película sea sobre la película y no sobre un tema trascendental, por ejemplo. Que no es que no tenga de ello, sino en comparación a, por ejemplo, dijiste Persona, que obviamente eso como te deja una reflexión sobre el ser humano en sí mismo. Aquí es, huevón, esta cuestión estaba demasiado bien grabada. Sí. Hoy, no sé. Igual me está sorprendió. como medio camino. Yo encuentro que está como medio camino. No es como decía Juan Carlos, claro, tú te decías, oye, 2001 y probablemente alguna gente te va a tirar 2001 por la cabeza. Esta yo creo que está un poco más cerca de ser una película muy recomendable, pero también tiene sus cosas que igual son media extrañas. O sea, de partida hay gente que, por ejemplo, no sé, que no le gustan mucho las películas en blanco y negro. Yo las encuentro preciosas. O sea, la película, estéticamente hablando, es una maravilla. A lo mejor a alguien le puede molestar el idioma original. No sé si la vieron en ¿cómo se llama? En japonés original, o la vieron, andan ahí circulando unas versiones que están traducidas al español, joder. Pero también es como difícil de repente ver una película en japonés, pues no es tan usual. Ya, pero no sé, yo creo que esas limitaciones tienen que ver con la persona y no con la película. Sí, no, por supuesto, ¿Cachai? pero no está. No sé si la recomendaría tanto, o se la recomendaría a todo el mundo, ¿cachai? Porque puede que me la tienes por la cabeza porque no es tan fácil. A cualquier cinéfilo sí. Sí, a cualquier cinéfilo sí, de todas Porque, maneras. claro, si por ejemplo en la línea estamos poniendo películas como Jurassic Park también, que son obras maestras, pero que sí son recomendables a todo el mundo. Claro, Volver al Futuro, Ya. no sé. Claro. Ya, esa es una weá. Pero esta, a un cinéfilo, a alguien que le gusta el cine o que está entrando en el mundo del cine, puta, va de cabeza. Sí, pero lo que dijo Juan Carlos es cierto. Son limitantes del público y nosotros estamos pensando como en un público imaginario. Pero si nos están escuchando por esto, o ya vieron la película, o les interesa de alguna forma el tema. Y es una Y claramente película esta weá les va a gustar. y les va a gustar, la weá está bien hecha. Sí. po, weón. No, a ese hecho- público que acaba de ponerle play a una película que dice 1962 o leyó Harakiri porque también la tenía en su watchlist, ese público Qué le va a maravilla. encantar. A ese público le va a encantar. Sí. Es una Aparte tiene locura. mucho recurso porque, claro, la escena inicial es como de un libro, pero después rápidamente empieza a tomar como los dibujos dentro de las paredes como de un pabellón japonés clásico, y te empieza a mover la cámara de lado, hace como un traveling, para adelante, y tú decís, oye, esto está muy bonito, y aparte te muestra como el arte de las pinturas mismas, y después te salta como una historia que creo que está muy bien hecha, como la forma en que puso un hecho tras otro, cómo te va develando la historia poquito a poquito. Yo creo que ahí está una de las magistralidades de la película. Y Sí. vamos a entrar en su momento cuando empecemos a detallar cómo se suceden las cosas, que eso es un punto altísimo, yo creo que en material de estudio. No Totalmente. estoy hablando de material de estudio de gente que estudia cine. Mm. Oye, Peter, como experto en materia de Japón y sobre todo Japón feudal. Como farsante, sí, como farsante. Exactamente.
Pero ¿para qué decís eso, weón? El personaje es lo importante acá. Es el personaje el que importa, weón. Ya, creas el cuento, usted, vaya, diga, partamos sí, yo por soy la experto. clave. Que no enseñó Liberty Balance. Es lo más importante de la leyenda. Ya. ¿Cómo se llama la película? Seppuku o Harakiri. ¿Y cuáles son las diferencias? Explique, señor. Es el orden de los ideogramas. Porque Corta, son siguiente dos. pregunta. Uno de cortar y el otro que es como el de abdomen. ¿Ya? Ujú. Si tú pones el de cortar segundo, haces harakiri. Si pones el de cortar primero, es seppuku. Y tiene que ver también con distintas formas de lectura de los ideogramas. Porque seppuku es la lectura on-yomi, o del origen, o más cercano a lo que se pronunciaba en China. Y la otra es el kun-yomi, que es la ya como realmente lo hacían los japoneses. Y esa es la gran diferencia. La película, por cómo están ordenados los ideogramas, es seppuku. Así que la traducción ahí, mala nota. Pero básicamente el término harakiri es un poquitín más, ¿cómo decirlo? ¿Informal? Mundano, informal. Claro. Más occidentalizado. Yo siempre he escuchado de que como que harakiri como que le decían como más o menos en Occidente y que los japoneses le decían seppuku. Sí. Pasa lo mismo con kamikaze, que no que se lee de otra forma. Creo que ¿cómo lo dicen en Japón? Creo que es shimpu. Pero es que es una palabra, es como son dos ideogramas metidos en una palabra más grande. Pero básicamente Dios viento. Pero también tiene ese tema de cuál lectura se ocupa, ¿cachai? Pero es por eso, Juan Carlos. Y continuando si con la clase de introducción, también es un sustantivo. Seppuku un sustantivo. Ah, bien. Oye, y continuando con la clase introductoria a la materia, esto es un ritual. Sí. Cuenta de qué se trata el ritual, porque creo que es una de las cosas importantes y que no todos entendemos por qué y cómo se hace. Bueno, lo bueno es que la película nos explica, pero tú caché que los samuráis siempre llevan dos espadas, el taisho y el daisho, una más cortita, y esto forma parte de un género que se llama el suicidio ritual. No, ¿Por qué están todos a punto de reírse, weón? Puta, yo con mi cara de serio, weón, estés ahí. No sé, que andaba con una cortita y una larga, no sé, debe ser algo de eso. No se puede hablar en serio en este panel, weón. Que vuelvan las mujeres. No, básicamente suicidio ritual tiene que ver con, según lo que se ha dicho, con parte del código de honor japonés, del Bushido, y cómo mantener el honor a la muerte para que, no sé, no ser capturado, o salvar de una vergüenza muy grande a tu familia y de esa forma que se mantengan los derechos hereditarios. Eso es lo que tengo entendido. Ahora yo no sé en verdad qué tan realidad es así la cosa, pero lo que sí es cierto es que los japoneses por honor son buenos para suicidarse. Pasó hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, y lo hacían en sentido un poco como del sentido samurái. Sí, eso, claro. Eso es lo extraño, que cosas de la cultura samurái permean en la Segunda Guerra, pero también permean en la muerte de Mishima en el 70. Ahora, bueno, como toda historia, toda esta cuestión de los samuráis es una reconstrucción un poco posterior, porque se sabe muy bien que, un poquito antes de donde está seteada la película está seteada como en el 1630, digo, que es justo después de la unificación y lo que se conoce como el comienzo del periodo Edo, que es ya después del periodo del país en guerra. Aquí que es la época en que se empieza a buscar como los valores caballerescos en la figura de los samuráis y se eleva como nivel de mito, porque se sabe que antes, por ejemplo, eran más mercenarios, o sea, si se perdían la batalla se unían al otro y wey así. Ahí, entonces da para pensar igual que una reconstrucción, pero hablemos de la película. Porque es tan importante. Y una cosa como curiosa de eso es de que gran parte de la imagen que nos llega, que son de las películas, de los libros, como que justo vienen del periodo como más Ronin de los samuráis, que es como todo este periodo grande de los samuráis donde fueron muy fuertes, que fue como siglo XIII hasta más o menos principio del 1600, así como después de Sekigahara. Como que se consideraban como parte de las castas. Era una y en que 30 años se quedan sin pega. Y pucha, Masashi Miyamoto y todas las grandes historias, o lo que nos cuenta Kurosawa, o lo mismo que son estas películas de Kobayashi, son como justo en el periodo después. Así que es como curioso de que las películas de samurái tan de samurái no son.
Son de Ronin. Son de Ronin, sí. Bueno, Efectivamente. igual, eso tiene una explicación histórica que tiene que ver con la censura impuesta por Estados Unidos después de la invasión y el resurgimiento de las películas japonesas a través de historias de samurái, pero samurái más vistos como el llanero solitario, como el tipo que tiene un código de honor y que no reivindica la casta o el orden imperial. Que bueno, el género de los samuráis, en este caso podría discutirse si el género, pero se llama chambara. Chambara es el sonido del golpe de las espadas en japonés. Mira. Entonces, pero yo sería cuidadoso porque me parece que, claro, esta película tiene una gran escena de espadazos, como todo buen clásico el cine tiene que tener. Y cuando choca espada corta con espada larga se llama igual. Eso se llama docking. No lo googlees. No. Bueno, ya contemos un poquito de qué se trata la película para que vamos entrando en materia. Yo tengo alguna idea aquí, yo creo que me pueden ir ayudando a reconstruir el de qué se trata. Porque esta película, yo le voy a decir Harakiri, perdón Pedro, pero ya me acostumbré. Juegue, como usted quiera. Ya me acostumbré, aunque sé que tú crees que la otra palabra es la correcta. Mira, es un viejo Ronin que llega a un castillo de un clan. El clan se llama I, algo así. A pedir permiso para hacerse bolsa al estómago, hacer este ritual del Harakiri. Y la película, bueno, como se desarrolla la película, lo vamos a ir entendiendo de a poco. Es como él llega con toda la intención de hacer bolsa a todos los samuráis que hay ahí, pero de principio no sabemos eso. Y esa intención se va revelando de a poco. ¿Y cómo se va revelando? Es a través de él mismo, de una forma bien honorable, va contando su historia a través de flashbacks y hace como una especie de radiografía bien brutal de este código de honor del Bushido. Y creo que ahí es como que entra como la maestría para contar una historia sobre como crítica a este código de honor. Claro, yo creo que adicionalmente yo creo que hay que decir que como que el contexto de la película es que, como decía Pedro hace un rato, habían un montón de Ronins o samuráis que habían quedado sin pega, la estaban pasando mal, entonces como que iban a los castillos o a donde los otros clanes a decir, oye, ¿sabéis qué? ¿Puedo hacer el Harakiri en el castillo? Y finalmente lo que pasaba en algunos casos era que los que terminaban contratando o le dan unas monedas, hermano, para Una limosna. unos panes. Y entonces eso como que se fue para el eterno. Y entonces eso como que se fue expandiendo, como que se empezó a hacer costumbre. Entonces cuando llega este personaje y dice, oye, yo vengo a y como que empiezan a dudar porque ya se estaba haciendo costumbre que venían solamente a eso o a decir eso para que le dieran plata o para que los dejaran contratados haciendo algún servicio. Entonces de ahí parte como que lo hacen pasar y en el fondo empiezan a dudar que efectivamente él venga a hacerse el Harakiri y si no en realidad lo que quería era puro, no sé, pues denme plata y me voy. Es el principio de la historia, pero yo creo que en dos sentidos y quizás en muchos más, esta película es un film de revelar. Va en un cuanto de ir revelándose como historia, poco a poco, a fuego lento y a modo de puzzle, a modo de ir construyendo la misma historia en tu cabeza, y también de revelar un poco lo que sería el código samurái como algo, como una resistencia al sistema. Por eso también es un tercer sentido como de rebelión. Sí, por eso que yo creo que como se adelantaba un poco, creo que Pedro era como, yo tendría cuidado si esta es del género samurái o es completamente anti-samurái. Es difícil el equilibrio. La tentación es decir que es anti. Sí. Pero si uno la piensa bien es complicado. Pero que ahí se completa un poco con lo que hablábamos antes. O sea, esto se ve que es quizá una película de samuráis hecho por una persona muy antibélica. Como hablamos de Kobayashi, que fue prisionero de guerra. Entonces también carga con un poco de eso. O sea, se siente que es una película violenta hecha por un pacifista. Es que hay muchas violencias a distintos niveles, porque por un lado está como el trato, por así decirlo, este señor feudal que le dice al primer chico, o sea, cuando negocian con estos Ronin que vienen a suicidarse, como ya, pues, te lo presto, pero en serio, así como
como manifestándole el hecho de que lo peor que podría hacer el otro es romper el código y deshonrarse no haciéndolo, ¿cachai? Pero por otro lado vemos que es una de las partes importantes de la película, que es con el primer seppuku que vemos, que es el de, ya decimos, no acuerdo cómo se llama el personaje, bueno, Motomo. el joven, que lo hace. Los buenos son tan maricones de que el gallo llega con espadas de madera porque había vendido las otras, que después lo revelan eso, y lo hacen hacerlo con las espadas de madera, pues. Ninguna consideración por En una escena joya. una escena joya. Pero como bien dice Diego, esta cuestión como que te va poniendo cositas, no sé si más de puzzle, pero es como si, como un arbolito de Navidad. Yo pensaría así, como que primero te pone la base, después te pone el tronco, después vais poniendo la hojita, después vais poniendo los adornos, ¿cachai? Entonces, no se puede hablar en serio de esta gente, weón. Y Juan Carlos, el que siempre me reta, weón. Para que vean, Y lo weón. peor es que la gente sabe por qué nos estamos riendo. Pero es que la dejaste ahí, pues Pedro, pues, córtala. Pues. No, yo me porto bien. Oye, Sí, no, es ya. como un arbolito, pero también es como, yo siento que Sí, es como... no, es que yo estoy de acuerdo. Es que Y faltó, creo que espérate, faltó decir nomás que después te ponían las pelotas, pues, weón. Y el asterisco en la punta, ya. I am a star. Ay, no, yo retomemos la conversación. Es que yo estoy de acuerdo con el primer comentario de Diego, donde dice que esto igual es una película que se trata, o su forma primordial es ir revelando. Las revelaciones son el todo acá. Creo que ahí está la clave. Pero me quedé pensando en ese concepto que dijeron de no sé si es una película de samurái o no, o anti-samurái, y la verdad es que yo creo que es una película de samurái, porque está lleno de samurái. Lo que yo pongo en duda es de qué se trata, o sea, para dónde va con el código Uchido, con el código de honor, porque siento que ahí está la crítica, ¿cachai? La crítica está en el código de honor, en cómo se usa, en cómo se usó, ¿cachai? Porque lo entiendo para dónde va, cuál debe ser el espíritu con el que se creó el Bushido, pero está súper tergiversado, sobre todo en la época que se está retratando en la película. Hay un apego total al código que no permite compasión, que por ejemplo lo que pasa con el primer Harakiri que se hace el sobrino del protagonista, el joven, y que lo hacen casi a modo de burla, ¿cachai? Y al no permitirse esa compasión, termina en un, ¿cómo decirlo? En una acción tan despreciable que termina en esta sed de venganza, ¿cachai? Y eso es lo que termina moviendo la película, o sea, como la crítica a este código de honor. Yo la veo también no solamente como crítica al código de honor, sino que también si uno lo lleva como a temas, incluso que se puede ver hasta en la actualidad, en el fondo. Porque la parte de la crítica es como cuando alguien está en una posición de privilegio, que en este caso estamos hablando de los de la casa Eiji, en el fondo no son capaces de ponerse en los zapatos de alguien que está pasando problemas, ¿sí? Porque en el fondo lo que están mostrando con el primer Harakiri que se hace Motome es una persona que va porque efectivamente y aunque dijeran, oye, pero es que en realidad lo está haciendo porque quiere un poco de plata, no sé qué, o quiere que lo contraten, no sé qué, en realidad esa persona tiene un problema. Y los otros lo que hacen es que casi como que se burlan, ¿cómo se llama? Lo destrozan con esta, ¿cómo se llama? Espada de bambú. Y en realidad es una posición de privilegio burlándose sobre alguien que no está en una posición de privilegio y más encima como no entendiendo cuáles son las razones por las que está ahí. Y eso yo creo que incluso se puede aplicar hasta el día de hoy en el fondo. Cuando uno dentro de una posición de privilegio no entiendes qué es lo que pasa con el otro, porque en el fondo no eres capaz de ponerte en sus zapatos. Llévalo más allá, llévalo al no poder empatizar con el jubilado. Exacto. ¿Cachai? Llévalo no sé, pues, a la clásica historia gringa de cómo tratan a sus veteranos de guerra. ¿Cachai? Yo creo que son es la misma figura, ¿cachai? Pero a lo que iba yo con el punto anterior es que aquí claramente hay una crítica a ese código de honor en especial y al privilegio que tenían de
aplicarlo las clases altas nada más. Porque Pero para el yo resto creo- no aplica. Yo sí, yo creo con eso, pero sí me quedo más con lo que agrega Jorge, de que creo que está hablando de una hora en el momento en que lo hizo, o sea, y no solamente en eso, sino como en cuanto a que el discurso político se sostiene en mentira. Se sostiene en una historia sí, po. que hace una ideología. Y es porque también pensemos, o sea, esta es la primera obra histórica de Kobayashi después de La condición humana. Entonces, también hay que empezar de que el loco viene desde la problemática del campesino, por decirlo así, del trabajador. Y como en este momento, y que es, ¿por qué es tan central? Yo creo que la película, y aquí obviamente lo escupe en la cara, que es que al principio está esa armadura vacía. Y al final, de nuevo, está esa armadura vacía. Que esta clase que no tiene nada por dentro. Que es solamente una historia. Y Qué que, magistral, weón. y que por eso que la película lo está diciendo. Eso es de un poco de... Voy a hablar de muchas cosas, pero mi tema principal es eso. Ahí se recalca el carácter de crítica, porque es cuando tú ves la mentira para mantener el orden como una cuestión hecha por gente cruel, yo creo que está demostrando como en esa frase que decía el Pulento cuando estuvo acá en la Tierra, le dieron su merecido después de 33 años, que decía que la verdad los hará libres. Es como la idea contraria. Bueno, ¿contra quién nos hará libres? ¿Cachai? Con quienes nos oprimen como mentira, quienes mantienen como una estética del honor, parecen ser las personas más correctas y las personas más buenas también en todo lo que tienen que hacer. No pueden permitirse la vergüenza de haber sido, no sé, un ejército casi barrido por un solo hombre. Entonces, está por ese lado. Ahora, hay un contrapunto en esa idea, es una tontería, me acabo de acordar, pero es a propósito de la Batman de Nolan, sobre todo de la segunda, del Caballero de la Noche, porque también es la idea del Batman a través de una mentira al final de esa película, cuando le echa la culpa a Batman y salvan la figura de Harvey Dent. Por eso yo encuentro que ese Batman es más facho que... Bueno, mantengamos los calificativos. Se sabe. Se sabe. Digo, artísticamente, tal vez Nolan no lo sea, pero en su película sí. Y Batman sí. Y Batman sí. Y bien, esta está muy, muy, muy claro en esa escena final. Pero, como decíamos antes, también se ve en esta como crueldad innecesaria. En este, como bien dijo Jorge, es como un excedente de maldad. Como que el sistema ya te permite manejar al weón de tal forma que el joven, Motome, saca el harakiri y lo matís, ¿cachai? No había necesidad de hacerlo tan cruel. Y esa wea es solamente el regocijo de weones malos. Malos de adentro. Y claro, favorecidos solamente por el lugar que ocupan. Es como los buenos, no sé, que le hacen bullying a los niños, el más grande que le roban la plata al almuerzo. La maldad intrínseca. Claro, como una maldad más allá no tiene no tiene entendimiento, ¿cachai? Que un poco Sí, la maldad surgía del poder, que no es... Claro. Que siempre ha sido sujeta a estudio de por qué ocurre. Oye, y aquí... de hecho, Tsugume en algún minuto les dice, en el fondo es por qué no fueron ni siquiera capaces de preguntarle. Cuando Motome llegó y dijo que quería hacer, no fueron ni siquiera capaces de preguntarle por qué lo estaba haciendo, o que en algún minuto cuando él llegó y dijo, oye, quiero hacerme el Harakiri, y le dijeron, ya, ningún problema, y le pusieron todo dijo, oye, pero denme un día y vuelvo. No, ahora, al tiro. No, pero denme un día y vuelvo. No, ahora. Ni siquiera fueron capaces de preguntarle, oye, pero ¿por qué quieres ir y volver? ¿Cachai? Porque nadie quiso ponerse en sus zapatos. Como que no les interesaba. Lo único que querían era que operara la crueldad con lo que estaban acostumbrados. Estoy de acuerdo. Es que después de esto a mí me sale una pregunta que creo que es clave, porque para poder continuar con la conversación tenemos que ya entrar en la motivación del protagonista. Que, dicho sea de paso, qué gran actuación de este compadre. O sea, bueno, la cago. Y la pregunta que yo les hago, chiquillo, es: ¿este compadre qué es lo que busca? ¿Es venganza? ¿Justicia? ¿Logra la justicia al final? Porque no es fácil ni lo que hace, ni entender su motivación
hasta que él revela todo lo que necesita contar durante la historia, porque como dijimos al principio, esta no es una película que te suelte todo lo que va a contar desde un principio, sino que lo va haciendo como en piezas bastante precisas, es como un mecanismo de relojería, y al final no sé si entendemos que logra la venganza o logra justicia. Es que a veces confluyen las dos, y esta es una de esas veces, al menos en los ojos de él. Entonces creo que no se ve en el dilema tampoco de romper ni códigos personales ni de códigos samurái, porque justamente estaba impartiendo la moral y estaba impartiendo la venganza a mano igual. Porque él ya estaba en el otro lado, o sea, él ya estaba en la mierda misma, y yo creo que ya el código de honor no le importaba nada. No, pues se había perdido todo. Era un hombre completamente, ya no le queda nada más por vivir, más que hacer un último acto de que salvara su espíritu. Que por eso está muy bien puesto también el título y la historia, porque es ir a morir a lo que va, pero ir a morir por lo justo. Sí, pero él sigue teniendo un código, porque fíjate que él tiene un plan y todo, pero él no llega a matar a los samuráis, porque sí. No. Él llega a... ¿Cómo se llama esta colita que les corta? Porque sabe que eso le inflige un dolor más fuerte que matarlo. No, y qué bien que está eso, que tan lento en la cara de Nakadai, que durante toda la película ese tipo sabe que ya murió. Entonces, ahora cuando uno la ve como una segunda ocasión, te das cuenta de que en todo momento ese tipo ya tocó la muerte. Sí. Nakadai es el nombre del actor protagonista, ¿no? Ya, gracias. Sí, de Tetsuya Nakadai. Está muerto, nomás no la han avisado. Que murió hace poco, que también estuvo en High and Low, también estuvo... Sí, pero mira, es que la actuación que tiene acá, que yo dije, bueno, ¿no? Tremenda actuación. La espada del mal. Yo encuentro que la presencia que tiene, porque tiene demasiada presencia, pero además esa presencia es muy frágil, ¿cachai? Tiene como una especie de medición en la mirada de todo lo que tiene enfrente, ¿cachai? Como que está todo fríamente calculado, y construye un personaje, ¿cómo decirlo? Como desde una figura como súper respetuosa, pero terminando, compadre, como si fuera un huracán, ¿cachai? Un torbellino dejándola cagar Entonces, esa construcción, o sea, pasar de ese personaje inicial a cómo termina, no es fácil hacerlo como se hace acá. Y eso, bueno, son dos méritos, pues bueno, uno el de la dirección o de la historia misma, y la otra, bueno, de la actuación que se saca el compadre, pues. Es que siempre se ve como un personaje derrotado, o sea, o asumido en la proximidad de la muerte. En que entonces, no tengo nada que perder. Claro, no tengo nada que perder. Y el plan es un relojito, y aparte como tiene hasta esos puntos que son como que se da los gustos de como de, por ejemplo, cuando tira las coletas de los gallos al piso, así como, no, sí, mira, acá están, por eso no vienen. Y ahí el otro señor ahí, pero retorciéndose frente a la realidad de que un solo hombre se lo está cagando. Que es la cara de terror que tiene en la escena final, cuando no se está mostrando nada y solamente veis la cara del buen escuchando cómo le está sacando la cresta a 50. Claro. Y tiene una cara de miedo, rabia, también bien actuada. Muy buena. Que se va en puro músculo narrativo esta weá. Sí, hay otro elemento del final que a mí me interesa mucho, que claro, la muerte, el remate de la muerte, él empieza a hacerse el harakiri, pero cómo lo rematan los otros antes del discurso de la mentira y todo el cuento, son con armas de fuego. Y yo creo que igual es una forma de decir, o por lo menos la forma que interpreto de, bueno, ahora se viene como un periodo donde vamos a empezar la premodernidad, o los primeros indicios de modernidad en Japón, y esta cuestión es igual de mentirosa que lo otro, y igual de violenta. Entonces igual yo creo que la historia es perfecta. No, el guión es perfecto, y cómo se presentan esas armas de fuego, ¿sí? También te da un tiempo a pensarlo, así como con esto lo van a eliminar, ¿cachai? Como que la unión dirección, guión, historia original está, pero una recta. Y es también una forma de decir que se reemplaza una época por otra, ¿no? Como se mueren los samuráis, ¿sí? para una cosa nueva. Que es un poco lo que pasa con Sekigahara cuando se forma lo que tú estabas hablando de el periodo Edo después. Como que, claro, fue por la intervención de las armas de fuego.
Sí, ese también fue uno de los factores. Yo lo vi también como una forma de mostrar que el tipo era tan... O sea, como estaba en un modo bestia, que al final era imposible matarlo uno a uno. O sea, por mucho que tuviera ahí al mejor espadachín, iba a ser imposible, y la única forma de matarlo era una bestia, con armas de fuego. No había de otra. Sí, ya se había convertido en eso para ellos. Está hecho un berserker. No sé, Juan Carlos, tú danos permiso. ¿Se puede contar más? O ya contamos todo. No, Porque yo quiero hablar de la estructura. ¿Pero a qué te refieres con cortar más? O sea, así como nos vamos a sacar spoilers de una película del 62. No, pero yo creo que porque a ti te había interesado en esta idea de las revelaciones de a poco. Y claro, esta historia te tiene un flashback contado desde el punto de vista del señor feudal, así, del daimyo ganador, frente a nuestro protagonista. Y le dice, oh, mira, antes de tu mismo clan había llegado este otro joven a suicidarse, que raro que no lo conozca. Le cuenta la historia de Motome y cómo termina muriendo. Y ese es como un primer flashback muy importante, con una muy buena elección de casting, porque se ve realmente un joven asustado, hasta te vende como la idea de que el gallo está buscando la limosna nomás. Y después, cuando ya te empieza a contar la historia de atrás, nuestro protagonista, y te cuenta que sí lo conocía, y que no solo no lo conocía, era casi como su hijo adoptado, y que en verdad era su yerno, y que había tenido un nieto, que él era el Motome era el padre, y todos habían muerto a raíz de la pobreza. Y bueno, como que te va llenando la historia, y tú dices, oye, pero esto ya se transformó en un tema personal. Claro, es que, a ver, cuando yo muestro interés en eso, más allá de contarte qué cosas se van revelando, cuáles son los detallitos, así preparémonos el tecito y empecemos a contar qué es lo que pasó, no iba a esa... O sea, a mí lo que me llama la atención finalmente es decir que la estructura narrativa es una clase magistral. Ya dijimos que la película funciona como un mecanismo de relojería. Comienza con esto bien protocolar, ¿cachai? Bien frío y mostrando las tradiciones, ¿cachai? Después va entrando en los flashbacks. O sea, nos demoramos un buen rato en que se nos empiecen a revelar las historias. Estas revelaciones empiezan a tensar todo. O sea, la película va creciendo mucho en tensión. Y eso lo encuentro a la raja. Y una de las cosas que a mí me parecen interesantes, que es lo que tú acabas de contar, que lo dijiste que es lo que te cuenta en un flashback, es que lo que pasó al principio, con un flashback, todo se recontextualiza. Y con cada flashback se vuelve a recontextualizar todo y tú vas entendiendo otra cosa y vas cambiando los puntos de vista, vas entendiendo la motivación y vas empatizando con el actuar del protagonista. ¿Cachai? Y esa weá la encontró increíble porque es de a poco, pues, weón, te la van dando de amiguitas. ¿Cachai? Y tú pasáis del primer juicio moral que tenéis contra el protagonista hacia una indignación con lo que está pasando. Bueno, como que te vais indignando y descubrís la verdad, bueno, y termináis mal. Bueno, y obviamente te ponís de su lado. Entonces, el control del guión, ¿cachai? El ritmo, cómo va revelando, puta, sí, es digno del Kurosawa de Rashomon, del Padrino, por poner películas que todo el mundo conoce, que yo sé que no todo el mundo conoce esta película. Porque el mismo, Shinobu Hashimoto, el mismo de Rashomon, el mismo Ikiru de los 7 samuráis, de Trono ¿cachai? De Sangre, él tenía su trabajo con Kurosawa. Esta también es un héroe que se conoce poco y ese one debería estar ahí en los nombres grandes del cine. Bueno, Cineclub se encarga, bueno, en este momento de reivindicar De hacerle un homenaje. Ese nombre. Oye, claro. Yo de lo que estáis diciendo, también hay otra cosa que encuentro que es notable, que hay cosas dentro de la película que en un comienzo parecen detalles y que en realidad después no son detalles. Porque, por ejemplo, cuando llega el protagonista y dice, ya, me quiero hacer el araquiri, le dicen, ya, tenéis que elegir tu segundo. Ah, mi segundo es X. Claro. Vayan a buscarlo. Ah, no está. Ah, ya, entonces voy a elegir ahí. Vayan a buscarlo. Ah, no, es que está enfermo. Y uno dice, ah, ya, eso detalle no tiene ninguna importancia. Como que en realidad es como, ya, casi como que parece como que se estuvieran rellenando. Pero en realidad lo que sucede y lo que muestran al final es que él va y tenía elegido con pinza a los tipos, y los tipos en realidad no era que no estaban, sino que él mismo se había encargado de, ¿cómo se llama?, de hacerlos caer en desgracia. Entonces como que hay toda una historia detrás de que no estaba disponible X, Y y Z. ¿Sí? Como que
algo que parecía un detalle en el comienzo, al final después en realidad era como parte importante de la trama. Y esa se reserva nomás solamente para la sorpresa y de tirar las coletas, porque alguien puede haber mostrado como también esos flashbacks de pelea, pero no. Esto es una cuestión en verbo y ahí soy bacán. Creo que también porque mantiene un poco la perspectiva donde tiene que estar la atención. ¿Tú querías hablar un poquito de la banda sonora, Jorge? Sí, es que a mí en general, a mí me gusta el cine japonés. Y encuentro que tiene una sonoridad que obviamente es muy diferente a la de las películas de Occidente, como que y eso como ese silencio y con ruidos que de repente aparecen como con cuerdas, como con la música, yo creo que forma parte también como de la tensión que tiene la película, que adicionalmente el compositor de la banda sonora es un tipo que digamos que es bastante conocido, que Takemitsu, que hizo también bandas sonoras para otras películas como Kwaidan, o hizo la banda sonora de Ran y de esta misma, y que es un compositor de música clásica en Japón, en el fondo que combina como el estilo de la música clásica con la música japonesa y hace unas cosas bien interesantes. Yo creo que la banda sonora también le da harto, como que le da harta tensión y como que te genera un clima que es diferente, como que ayuda mucho a la parte climática la banda sonora, muy bien escogida, porque esas cuerdas, como esos agudos o esos tambores que de repente suenan, como que hacen que todo se sienta con una tensión mucho más grande. Yo tengo una comparación que no sé si me la van a aceptar, chiquillos, pero de alguna forma que está en el aspecto sonoro, no solamente la música, sino que en el aspecto sonoro, en cómo se llama, en el diseño de sonido, y obviamente también en el soundtrack, y también está en como una perfecta composición al estilo Kubrick. Y a mí me recordaba en muchas cosas, en muchos aspectos, a una película que no tiene nada que ver con esta, que al Resplandor. ¿Pero por qué? Por los espacios. Por los espacios como te los presenta, ¿cómo decirlo? Como la geometría de esta casa, ¿qué es lo que es? ¿Un palacio? No es un palacio. ¿O sí? ¿Es un palacio? No, yo entiendo que no. Como un pabellón yo le pondría una cosa así. Ya, bueno, todos estos lugares están construidos sobre líneas rectas, bien simétricas, espacios vacíos muy bien puestos, son bonitos. Bueno, el tema del color y que sea en blanco y negro para mí lo engrandece y no le resta, ¿cachai? Todas estas columnas, biombos, entonces todas estas cuestiones que Kubrick usa cuando te presenta el hotel, ¿cachai? Cuando vais caminando a través de los pasillos, ¿cachai? Las puertas, todo este tipo de construcción geométrica también está acá y me gusta bastante. O sea, como que todo el rato estuve en esa sensación de también estar inmerso en un espacio opresivo, ¿cachai? Algo que escuché por ahí, como justamente esto de ser meticuloso en el espacio, pero que también Kobayashi era tan como meticuloso que él eligió las tejas, porque él entendía de que las tejas de la película eran muy importantes. Es que yo creo que este compadre era como así de Orson meticuloso Welles. como Kubrick, porque Kubrick también era un obseso de ese tipo de temas, ¿cachai? No podía ser una alfombra cualquiera, tenía que ser la alfombra que él sintiera que le daba el espacio o la geometría con la pared, qué sé yo, ¿cachai? Con la puerta que estaba al fondo, etcétera. Entonces, eso que como puede ser como bien frío, que lo miráis, como, y bien matemático, es lo que le suma a un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo de la atención de la película, porque después la película tiene un desenlace donde se mueven en todos esos espacios y se mueven mucho más rápido, porque la película tiene como 3 momentos. Uno, el inicial, como donde no hay un mayor desarrollo o que se muestren estos espacios, pero ya después se empiezan a ver los espacios, como que, por decirlo así, se abre la cámara y empieza a mostrar Se abre completamente. Por se eso. abre completamente. Después se empieza a mostrar eso para enseñarte por dónde se va a mover este desenlace final, ¿cachai? Que bien vertiginoso. Entonces, En todo caso, yo creo que está súper bien organizado. Sí, aparte, a mí por lo menos la estética de todo lo que tenga que ver con Japón, a mí me parece que es fascinante. O sea, por ejemplo, estas casas que son como espacios que no tienen nada, como que es un espacio donde no hay muebles, ellos se sientan de rodillas, como que toda esa, como ese diseño que yo me imagino que es muy de época, pero
es tan minimalista o está tan bien hecho, o como las alfombras que se ven, las ventanas, las puertas, como que todo lo encuentro muy fascinante, como es la estética japonesa en contrapartida a como es no sé, una casa o una estética de algo occidental, ¿cachai? Como que es completamente diferente, pero hermoso. Sí, no, es que aparte lo utiliza bien, porque no sé, el patio de la ceremonia efectivamente le sirve también como distribuir a un público que está expectante y ver que hay una jerarquía en las personas que están observando. El que está en el centro, el importante, y todo el resto está para los mandados. Y como que los que ocupan espada y los que hacen el trabajo sucio están más cerca de quién va a ser el ritual, ¿cachai? Pero también ese aprovechamiento de haberte mostrado al principio los espacios te sirve porque en la pelea final se pasa por todo. Ya hablemos de la pelea final, weón. Sí, ¿Has visto Oldboy? Oye, qué locura, weón. Qué locura de escena. Todo bien grabado. La cagó, weón. Todo bien grabado. Porque en un momento yo en un momento estaba como muy metido de espectador, de wow, lo que está pasando. Y por unos segundos me ponía así como, ya, a ver, veamos cómo está. Oye, esta cámara, esto, o cómo transiciona, o ese plano, o mira cómo se entró. Ah, mira esa qué bonita estética. Pero una cantidad una rapidez y precioso y bien hecho todo en esa escena. Porque hay escenas que tienen al alto contenido estética, como yo diría la batalla en el cementerio, que esa cuestión es una locura, es una pintura, pero la última es cine puro, es mucho cine. Ya, pero convengamos una cosa, como para el que no la ha visto, sé que si está a este minuto escuchando ya la vio, pero no importa. Hay que acordar que no es un duelo bonito, no es una coreografía tipo coreografías de duelos de sable de Star Wars, no, es una pelea sucia, ¿cachai? Es una pelea que de golpes y si te tenés que tirar tierra en la cara para salvarte, lo vais a hacer, ¿cachai? Es como una pelea bien feroz y es como bien... Puta, no podemos decir que es realista por esta weá, nunca van a ser realistas, pero me entiendan a lo que voy, ¿cachai? Es como un compadre contra 100, no puede ser una coreografía de baile de escenario, tiene que ser una cuestión que te compensa, y esta weá está bien hecha en ese sentido, ¿cachai? Claro, no es Kill Bill, acá el gallo igual como que le tiembla el brazo. Esa es buena comparación, Claro, es lo suficientemente tosca, es como, se nota así como... que pudierais palpar la arena, el polvo, claro. Se te pega el polvo. No, y vais viendo como el gallo a medida que va recibiendo heridas, va sintiendo los golpes, pero con una cara incólume de decir, acá me voy con las mías. Pero se va destruyendo de a poco, ¿cachai? Se siente que se va degradando en su capacidad de combatir porque lo van dañando, pues. Pero es que igual es como pelea de barrio, es como te tiro tierra, te tengo que tirar un escupo y como que tírate, ¿cachai? Están ahí con la espada así como que ya, pues tírate. No, y va pasando por una serie de pasos, que es primero en la parte en el patio, pero de repente de la nada se cae en una habitación donde está llena de gente y se queda mirando también como de frente y seguimos. Y después, no, es genial como, si bien no es coreográfico en el sentido como deliciosamente estético, pero sí es muy coreográfico cómo se cuenta la historia y también incluso cómo están hechos los sablazos, o sea, como si tú veías cómo había una coreografía en cómo le quitaba la Yari o cómo agarraba la katana o cómo que yo encontraba así que era muy inteligente. Sí, pues, y terminamos en lo que decías tú al principio, pues, Diego, que es de nuevo encontrarnos con la armadura. Con la armadura vacía. Lo que es muy poético. Y la toma más encima, así como... Es que la toma inicial ya es magistral, weón, y este cierre es doblemente magistral. No, pero digo que el protagonista captura la armadura, como que la sostiene en sus manos. O el máximo de sonar, como agarrar la bandera de tu equipo, no sé. Me metí con todo de pelota al arco. Claro, eso es como que el deshonor de que debieron a capturar la bandera. Hermoso. Oye, ¿vieron el remake de Takashi Miike? Harto bueno, ¿Sí? Sí, cumple harto. Se pega unos pastelazos si la viste, yo creo. Si viste esta maravilla antes.
Pero si no hubierais visto esta antes, todo bien. Como que siento que hay unas revelaciones que se hacen a destiempo, como que hay cosas que no me gustaron, pero porque había visto esta otra maravilla. Pero la de Takashi Miike es súper bien igual. Yo creo que la encontré bien respetuosa, como que cambió cosas muy Pero esa puntuales. es la pregunta, ¿por qué existe? Porque yo no la he visto y la pregunta es, ¿por qué existe? O sea, ¿qué es lo que quiere actualizar o qué es lo que No, quiere contar de nuevo que- mejor? Que tenía que pagar la luz ese día. Sí. Takashi Miike. Quería pagar la luz y le gusta. Ese fue el contexto. Sí, en realidad, para mí esa es la gran pregunta cuando uno ve remakes de películas que son perfectas. Es como que, weón, ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿Qué quería hacer? Sí, es que yo desde el punto de vista de una película del 62, que ya es vieja, que está en blanco y negro, uno podría decir, quiero contar exactamente la misma película, pero actualizada con las técnicas modernas. Podría ser una justificación. Pero siento que esta película tú podrías actualizarla para presentar dilemas morales actuales, ¿cachai? Siempre y cuando eso es lo que te interese, pero de verdad lo que dice Peter, pues, este weón necesita pagar Ahora, lo más pensión que interesante, alimenticia. porque yo pensaba que esta historia es muy poco replicable, no es trasladable como a otra cultura, porque el harakiri es como tan propio de los japoneses que no hay forma de salvar eso. Habría que Weón, yo pensarla como estoy dos veces lo otro. estoy seguro que un director gringo puede actualizar esta weá y meterte un veterano de guerra, weón, que se va a suicidar, weón. O en la mafia, Todo- no sé, claro. Sí, Claro, sí. o la mafia, o ¿cómo se llama? O el juego de la ruleta rusa, pues como en... ¿Cómo se llama la de...? Como en la del... ¿Cómo se llama? De Deer Hunter. Ah, como Deer Hunter. Como Deer Hunter, pues, que lo Claro, ponen a una jugar cosa a la así tendría ruleta que rusa. Y no sería la primera vez que el western le roba a los samuráis, así un O sea, western también se puede. totalmente, weón. No sería la primera vez. Oye, pero en esta película que te gusta tanto, Juan Carlos, Forgiven, igual Clint Eastwood en un momento termina echándose también a balazos con todo un grupo, po. Sí, pero la motivación es distinta, pues, weón. Es completamente De hecho, él y la nunca, implicancia también son distintas. claro, él nunca parte de la historia teniendo esa intención, ¿cachai? De hecho, él se niega a hacer eso. Es una historia crepuscular, ¿no? Que acá también está el concepto crepuscular, pero desde otro punto de vista. Sí, o sea, claramente está porque ya los samuráis no corren. No corren como señorío militar, ahora solo como señorío doméstico. La obsolescencia. Como todos nomás. Oye, más de Samurai, chiquillo, antes de cerrar. Los gatos samurai. Más como recomendaciones de samurai. Sí. Más... Puta, yo vi hace poco la espada del mal. Sí. A Tatsuya Nakadai. Y súper bien. Súper bien. Y de hecho ahí me hizo buscar un dato curioso de esta película, que es como muy raro, que en esa película se ve más joven Tatsuya Nakadai. Y ahí me caché que esta película, este weón tiene 30 años. Y se ve como súper hecho mierda. Pero la hizo cuando tenía 30 años. Así que como que de las que he visto, me gusta harto esa. ¿Qué Es que diferencia? Nakadai en esa época tenía un podcast además de trabajar, entonces por eso está... Pues está hecho mierda. Sí. No, pero weón, la diferencia de los 30 años en los 60, en 1960, de los 30 años de ahora, weón. No sé, el otro día vi pero unas imágenes de es Sean maquillado. Connery, weón. Pero unas imágenes de Sean Connery, sí, pero aún así, yo creo que desmaquillado igual no se ve de 30. Sean Connery nació viejo, así como Weón, la cagó. un caballero. Oye... Ah, no, y ahí Sí, lo bueno de la espada del mal es que el protagonista es el malo. Y eso siempre es bueno. Ahí tiene un poco de enganche. De cómo un huevón simplemente no puede parar de matar. Ya, yo voy a tomar tu recomendación y la voy a ver. Y yo les voy a recomendar 13 Samuráis de el mismo caballero que hizo el remake de Takashi. Es Yo bueno. les voy a recomendar Rebelión, porque además de Nakadai tiene al glorioso Mifune. Oh, la competencia de este protagonista, weón. Yo creo que ahí se pelean como las medallas. Sonó todo igual. Es que Mifune es muy Es él. más, es más performático. Sí, 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 O sea, 7 samurai. Si no han visto los 7 samurai, hay que decir. verla. Sí, hay que decir. Hay que decir. Siempre hay que decirle. Puta, es que ese es el punto base. sí, punto base, efectivamente. Si no he visto los 7 samuráis no pasa de curso. Oye, chiquillos, no sé qué más decirle. Nada más que decir, po, weón. Yo, o sea, Un homenaje, la un remake, homenaje a Nakadai. Po. sí, no, el remake de Takashi Miike está en Prime Video y la original, ¿dónde se encuentra? Agua internacional. Pura- Hay una. Ok.ru. No, Mira, en- vuelvo a repetir. En YouTube está. Pero ¿En serio? en versión en español. No, Bueno, le quita pero- mucho, yo creo.
En español. Está por ahí. No sé. Ahí que cada uno juzgue. Pero la que dijo Juan Carlos, esa rusa, es una gran página. Pero no vamos a volver a dar ese dato. Nunca más, ya Sí. pasó. Sí, Ok, con eso nos despedimos, ¿no? sí, pues. Bueno, esperemos que la próxima vez volvamos a películas bajo 1960. Y que no elijamos película y que se muera el protagonista. Oh, Lo matamos nosotros. la cabaña. Capaz, po. Que en paz descanse. Capaz ahora ya me siento culpable. Ya. Cuídense, chiquillos. que Buenas estén bien. noches. Buenas noches. Chao, chao. Adiós.